Antonio no viene entonces, ¿no? ¿O sí? No, ha dicho, ¿no? Pues vamos a empezar entonces. Bueno, buenos días a todas y a todos los presentes. Damos comienzo al pleno extraordinario de fecha 14 de mayo de 2002. El primer punto del orden del día es la aprobación del acta. ¿Se aprueba el acta? ¿Se aprueba el acta, María José? El segundo punto del orden del día, yo voy a hacer una aclaración. En la moción que presenta el grupo de Somos Villaverde, el PP y Ciudadanos, aparece como dos puntos diferentes, que es entrega de la documentación e investigación. Está bien. Está bien. Está bien. Creía que estaba desvinculado la... Es una pregunta en bloque donde proponen ustedes la entrega de documentación y la investigación, ¿no? Es una sola pregunta en bloque, vale. Bueno, pues pasamos al segundo punto del orden del día. Entrega de la documentación e investigación por todo lo ocurrido previo y sucesivo al referéndum popular celebrado para la elección del jueza de paz de Villaverde del Río en un plazo no superior a 10 días. Tiene la palabra el grupo, bueno, el portavoz va a ser Manuel, ¿no? Pues tiene usted la palabra. Bien, muchas gracias, buenos días a todos. En primer lugar, antes de empezar con el punto número 2, me gustaría que reflexionáramos un poquito con el tema del horario, porque hay gente que quiere venir a este pleno y, claro, a las 8 de la mañana no es un horario para que el público, el pueblo en general, pueda acudir. Si podemos tener un poquito más flexibilidad sobre ese tema. El punto número 2, que es la petición de este pleno, va exclusivamente sobre la petición de esa investigación y la documentación del expediente que tiene que existir y que se ha pedido en numerosas ocasiones, me consta, por todos los grupos de la oposición, por todos, y que incluso se solicitó y se aprobó en este pleno una comisión de investigación para aclarar lo ocurrido en aquella votación popular nefasta. Cosa que no ha salido hacia adelante en ningún momento, que tenía la mayoría del pleno, aunque tenía la mayoría del pleno en positivo. Pero ustedes se obcecan en no darle viabilidad a esa comisión de investigación. Deciros que este pleno extraordinario debería haberse celebrado poco después del 2 de marzo de 2021, que fue la primera vez que registramos esta solicitud de pleno extraordinario. 2 de marzo de 2021. Y estamos ya en mayo del 23. O del 22, perdón. Gracias, David, por la aclaración. Mayo del 22. O sea, aquí hay algo que no cuadra, y es que el pueblo en general y los grupos de la oposición, como parte de este pleno, tenemos el derecho de poder optar a ese expediente y poder visualizar qué es lo que ocurrió. ¿Dónde están las infracciones que un juez, por cierto, ya ha dejado clara que existieron? Infracciones que, por cierto, también este ayuntamiento ya ha tenido que pagar, porque hay una sentencia ya en firme. Entonces, después de más de 2 años, creo que es momento de que todos los grupos de la oposición y el pueblo en general pueda optar
a ese expediente y ver dónde se cometieron las irregularidades. Porque fueron irregularidades técnicas de documentación las que llevaron a todo lo que ocurrió, que no fue poco. Que todo lo que ocurrió fue llevar a un pueblo prácticamente al completo a una votación que no sirvió para nada. Y todavía no he escuchado a nadie pedir disculpas ni a las personas que se presentaron para ser elegidas como jueces, jueza de paz, a la persona que salió votada por una mayoría, ni a los 1000 y pico de personas de este pueblo que dejaron de hacer sus cosas diarias para ir a echar el voto aquel día. A sabiendas, no el resto, pero sí desde aquí, de que estaba todo de forma irregular. Porque estaba como estaba. Y claro, ahí es donde está el tema. Queremos saber qué es lo que ocurrió. ¿Por qué las irregularidades? ¿Quién las comete? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y qué es lo que se quiere ocultar para que 2 años después no podamos tener en lo alto de la mesa el expediente? No lo entendemos. Entonces, creo que queda en este párrafo que dice: entrega de la documentación e investigación por todo lo ocurrido previo y sucesivo al referéndum popular celebrado para la elección de jueza de paz en Villaverde, en un plazo no superior a 10 días. Si lo aprobamos, por favor, vamos a tenernos los plazos. ¿De acuerdo? Lo vamos a dejar ahí, por ahí de momento. Tiene el turno de palabra el grupo de Somos Villaverde. Perdón, adelante la voz de Villaverde. Bien. Vamos a ver. Una parte de lo que ocurrió, ¿vale?, está meridianamente clara porque hay una sentencia que no ha sido recurrida, es decir, que se ha aceptado el resultado, el fallo de la sentencia. La sentencia es del 5 de octubre del 2021, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, y lo que dice la sentencia es que por inactividad municipal, en el proceso convocado el 16 de agosto del 2018, que fue el proceso que se convocó para cubrir la plaza de juez de paz y suplente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, máxima autoridad jurídica en Andalucía, ejerció su competencia para nombrar directamente a los candidatos que se presentaran, para iniciar, digamos, su propio procedimiento. Es decir, después de que el Grupo Municipal Socialista incumpliera todos los plazos que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le diera y que fuera advertido permanentemente de que podría incurrir en la vulneración, aquí lo pone, de los artículos 9.2 y 11 del reglamento, donde estos artículos lo que dicen es que si usted no lo hace en el tiempo que tiene establecido, el Tribunal Superior de Justicia, que es al final quien nombra, no lo olvidemos, lo que hace los ayuntamientos es proponer candidatos, pero no nombran candidatos. Quien nombra candidatos es el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Pues en virtud de estos artículos, lo que hace el tribunal es asumir directamente la cobertura de esas plazas. Eso es lo que dice la sentencia. La sentencia falla a favor de esta denuncia, o sea, falla anulando el pleno que celebramos aquí para refrendar
lo que el pueblo había votado, al decreto o los decretos de alcaldía, que me imagino que estarán anulados, no lo sé cómo se anula eso, Secretaría nos informará, anulando los decretos donde, en fin, se convocaban o se daba validez a la persona que había sido la más votada y la que había evidentemente refrendado el Pleno. En fin, se anulaban todos estos actos, ¿no?, administrativos y políticos, y sobre todo se señalaba que el Ayuntamiento de Villaverde del Río ya no era competente y que el Tribunal Superior de Justicia había iniciado su propio procedimiento. ¿Vale? Eso es lo que dice la sentencia. Sobre eso no hay duda. Es lo que queremos nosotros recalcar. Es decir, se puede, ahora veremos si se pueden conocer más cosas. Pero sobre que el equipo de gobierno fue incapaz de resolver la cuestión del juez de paz en el tiempo establecido, de eso no hay duda. De que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tuvo que quitarle esas competencias para resolverlo directamente, de eso no hay duda. Y de que el pleno que realizamos, la votación, los decretos están anulados, de eso no hay duda. Evidentemente, esto ya requeriría de por sí una explicación por parte del equipo de gobierno. Ya de por sí, porque es una situación, cuando menos, en fin, que apunta a una negligencia y a una incapacidad para resolver una cuestión que ha tenido que ser resuelta por el Tribunal Superior de Justicia. La segunda cuestión, que es sobre lo que sí nosotros tenemos nuestras presunciones y tenemos nuestras ideas de lo que pudo ocurrir. La segunda cuestión es de si el equipo de gobierno sabía que ya el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le había quitado la competencia y continuó adelante. Es decir, si a sabiendas fue capaz de montar un fraude, porque así se llama cuando se engaña a la gente, así se llama cuando se convoca una votación, unas elecciones o como queramos llamarlo, a sabiendas de que no es válido, a sabiendas que ya no es competente, de que convoca al pleno de la corporación, a todos los concejales, a los representantes, para que tomen una decisión que es a sabiendas que es inválida, decretos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una huida hacia adelante que presumiblemente, todo lo indica, o al menos la información que nosotros hemos podido conseguir por nuestros propios medios, porque el expediente de Secretaría sigue cerrado bajo 7 llaves, con la documentación que hemos podido conseguir, todo apunta a que el equipo de gobierno sabía que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le había quitado las competencias. Hay muchos documentos que yo no me voy a referir en estos momentos a ellos, pero que indican, ¿no? Que indican. Nosotros estamos planteando que hasta que no se abra el expediente y podamos constatarlo, pues hablamos siempre en hipótesis. Pero sí hay un documento que es bastante contundente. Ese documento es precisamente el edicto, ¿no? Los ayuntamientos, las alcaldías hablan por decretos, los tribunales hablan por edictos. Es decir, el edicto es la ley del tribunal, la comunicación de lo que acuerdan sus órganos de gobierno, sus órganos superiores. El edicto del Tribunal Superior de Justicia, donde el Consejo de Gobierno aprueba quitarle las competencias al ayuntamiento en materia de cubrir el juez de paz e iniciar su propio procedimiento,
ese edicto, ese documento, tuvo registro de entrada, no solamente en el juzgado de paz, sino en el Ayuntamiento de Villaverde del Río. Tuvo registro de entrada el 30 de enero del 2021. Perdón, del 2022. No, del 2021. No, lo tengo yo. No, el 2020, se me va la fecha. Del 2020. El 30 de enero del 2020 tuvo registro de entrada, concretamente con el número 705. O sea, nosotros hemos dado esta cita ya varias veces para que estuviera encima de la mesa en el expediente de secretaría. La persona que lo recogió es Mari Reyes, que la hemos señalado ya varias veces. Lo recogió, están sus siglas. ¿Qué hizo con ese documento? Al día de hoy no nos lo ha explicado. Al día de hoy no nos lo ha explicado. Es evidente que si lo recogió Mari Reyes, tiene conocimiento todo el equipo de gobierno. Es decir, sabía que ya no eran competentes, que no podían continuar, porque le había quitado la competencia. Máxime cuando ese documento no solamente entra en el ayuntamiento para que sea de conocimiento del equipo de gobierno, sino que por ley tiene que estar expuesto en todos los tablones de anuncios, que eso le corresponde a Secretaría. Y además tiene que devolverse diligenciado. ¿Qué es diligenciado? Pues con una anotación o con un informe de Secretaría donde explica que efectivamente ha estado expuesto en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio, de conocimiento público, que lo conoce el equipo de gobierno, que ha pasado por esta comisión, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una cosa democrática y transparente, que yo no estoy inventando nada, así como funciona la administración pública cuando funciona bien. Cuando funciona mal, pues se oculta la documentación. Entonces la cuestión es que todas estas respuestas tendrán que aparecer, todos estos documentos y estas explicaciones. Hoy es un buen día para explicarlo, a lo mejor es hoy un buen día para reconocer los errores que se cometieron. A lo mejor es un buen día, digo, lo mismo no. Pero la cuestión es que todas estas pruebas son reales, no nos inventamos absolutamente nada, son reales. Y al ser reales, merecen que sean contestadas. Entonces, nosotros lo que quisiéramos, bueno, por supuesto vamos a votar a favor de que se inicie la investigación o que se den las explicaciones oportunas, que se abra el expediente, que aparezca la documentación y que cada palo que aguante su vela. Porque aquí efectivamente hay responsabilidades políticas, hay también responsabilidades de asesoramiento, de custodia, de responsables administrativos, hay responsabilidades en muchas direcciones. Y todas ellas yo creo que deben de partir por el reconocimiento, A partir de ahí, pues, se estimará lo oportuno, ¿no? Porque sí está claro que estamos hablando de irregularidades desde mi punto de vista graves, Y al día de hoy hay personas que están señaladas en esas irregularidades, lo digo para una hipotética investigación de un fiscal, ¿no? Porque documentación oficial que se sustraiga tiene un nombre y es una irregularidad grave. Cuando un documento del Tribunal Superior de Justicia o de cualquier tribunal entra en el ayuntamiento, para que sea diligenciado por Secretaría, tiene que ir a Secretaría. Cualquier otra cosa es ocultar y sustraer documentación oficial. Y quien esté por medio tendrá que dar las explicaciones. Entonces, como son cosas graves, no entro ya en el engaño de un pueblo entero, no. Eso se supone que tiene que ser consecuencia de la investigación, si realmente tal. O por lo menos nosotros hacemos esa hipótesis. Pero al menos que conste que un documento oficial que es clave se nos explique a dónde fue a parar. ¿A dónde fue a parar? Y por qué Secretaría dice
desconocer ese documento. Es un documento que viene expresamente para ella, expresamente para ese departamento, para que lo ponga en los tablones de anuncios, para que lo diligencie, para que para paralizar, además, o sea, para que haga las labores administrativas que tiene que hacer cualquier administración pública. Y hasta aquí llegamos. Tiene el turno de palabra el portavoz del grupo del PSOE. Bueno, nosotros, y una pregunta, ¿que vamos a votar en bloque las dos propuestas o se va a votar una, después se va a votar otra? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vale. ¿Y cuáles son los puntos? El punto 1. Sí, bueno. Entrega de la documentación. Y el 2, o sea, ahora vamos a iniciar un debate sobre el 2. ¿O cómo? Esto es que no sé cómo va. Ya lo sé. Vale. Pero se van a votar No. en esta votación. Vamos a votar en esta votación el punto número 1. Vale, mira, nosotros este punto número 1, pues ya ha venido bastantes veces, se ha hablado, se ha debatido y creemos que, bueno, cada uno tiene su versión y tiene sus explicaciones sobre lo que sucedió. La nuestra no coincide con la que ha expuesto Santiago, por eso vamos a votar en contra de esto. Tiene el turno de palabra el portavoz de la moción. Vale. A ver, se va a votar en contra, o vaya a votar en contra, de la claridad. Lo puedo llegar a entender. Lo puedo llegar a entender y es porque, bien, Santiago acaba de dar todos los datos fehacientemente y es que los datos son irrefutables. Aquí se ha sometido este pueblo a la mayor estafa de la historia general. Estafa. A lo mejor no gran estafa económica, que también. Pero a la mayor estafa moral de la historia del pueblo de Villaverde. Y vosotros queréis seguir ocultando la documentación. No vais a favor de que se esclarezcan los hechos. Cuando todos los datos que Santiago acaba de dar, que todos tenemos conocimiento de ellos, dicen que las irregularidades cometidas por este equipo de gobierno son para que salieseis por esta puerta hoy y no volvierais más. Porque es la mayor estafa a la que habéis sometido el pueblo de Villaverde. ¿Queréis votar en contra? Creo que queda entonces muy claro de lo que aquí ocurre. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? 6. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? 6. Se resuelve, hay empate. ¿Quieres que pronuncie, José María? ¿En contra? Pasamos al punto tercero, creación y aprobación de un reglamento para dar control y cumplimiento a los acuerdos plenarios. Tiene el turno de palabra el portavoz. ¿Quién va a ser? El portavoz
Manuel Talavera, que representa a los 3 grupos políticos. Vale. Pues nada, creo que todos nos hemos quedado fríos en el punto anterior. Hemos quedado fríos, nosotros seguramente mucha gente que estaría pendiente de esto, aunque la hora no es la más adecuada. Bien, la verdad es que me habéis dejado hasta sin palabras. Me habéis dejado hasta sin palabras. Estoy intentando asimilar qué es lo que ocurrió antes. Pues bueno, el punto número 2 dice que se cree la creación, o se constituya, o la creación y aprobación de un reglamento para dar control y cumplimiento a los acuerdos plenarios. Este punto ha venido ya en otras ocasiones, vino en el pleno extraordinario anterior, aunque de otra forma, pero equivale a lo mismo. Son acuerdos a los que ustedes ya no tienen ningún problema en votar sí, pero que no van a ningún sitio. Son sí que se quedan en la papelera. De todas formas, lo traemos para que se vote e intentar tener un control de los acuerdos plenarios. Tiene el turno de palabra el grupo de Delante la Voz de Villaverde. A ver, el reglamento, ¿no? La propuesta que se hace por la moción, creo que lo que plantea es que los acuerdos plenarios puedan tener un seguimiento para que... Bueno, evidentemente es algo que nosotros estamos completamente de acuerdo. Lo lamentable es que haya que crear incluso una comisión. Es decir, teóricamente los acuerdos plenarios acaban todos diciendo facultad al alcalde los efectos oportunos. Eso que quiere decir que el alcalde se tiene que preocupar, como no puede ser de otra manera, porque esa es su responsabilidad, porque es el responsable fundamental del gobierno municipal y tiene la obligación de llevar a cabo pues todos los acuerdos que se produzcan en el pleno municipal, ¿no? Órgano supremo de la democracia local, el pleno municipal. Entonces, teóricamente, no, digamos, esto es una comisión que también indica, ¿no?, que si se pide es porque los acuerdos no se están ejecutando, cosa que ya hemos denunciado aquí muchas veces. Hay muchos acuerdos que se han producido aquí, acuerdos, por cierto, alguno efectivamente tiene, probablemente el equipo de gobierno tiene también, o tendrá su autodefensa, es decir, es que ustedes nos someten también a lo mejor a determinadas cuestiones que nosotros no compartimos. Bien, es una explicación política, pero cuando aquí, por ejemplo, se ha aprobado el crear una comisión para que se informe a los concejales de la situación, por ejemplo, del Plan General de Ordenación Urbana, eso yo entiendo que no puede ser ofensivo de gobierno, que nadie se puede sentir invadido en su ideología. Es que ustedes me piden cosas que yo no comparto ideológicamente. Podría ser una explicación, ¿no? Cuando una oposición voraz y radical y desaforada, ¿no?, una oposición como la que hemos sufrido nosotros, vamos, pues obligara al gobierno a determinadas cuestiones, pues se puede entender que el gobierno diga: yo lo lamento, pero no voy a estar aquí llevando la política de ustedes. Yo llevo la política que es mía, no la de ustedes. Pero cuando aquí lo que se aprueba son cosas como, oiga, perdone, informes después de 8 años, después de 8 años en la presidencia llevando las competencias en materia urbanística. Informe usted del estado del Plan General de Ordenación Urbana, que estaba en un determinado punto hace 8 años, y desde que usted está, queremos saber qué avance, qué paso, qué tal, en qué situación se encuentra. Eso se ha aprobado. He puesto este ejemplo, podría haber puesto otros muchos, pero he puesto este porque me parece muy sintomático de lo que estamos diciendo, del por qué nosotros votamos determinadas cuestiones. No votamos para joder al equipo de gobierno. Nosotros, el equipo de gobierno, es el que ha votado al pueblo. Y por eso le tenemos un gran respeto, porque es el que ha votado al pueblo.
pero al mismo tiempo le pedimos que cumpla con sus responsabilidades. Que cumpla con sus responsabilidades. Una de ellas es llevar a cabo los acuerdos plenarios, sobre todo cuando los acuerdos plenarios forman parte de sus responsabilidades, que es simplemente convocar esa comisión, informar a los concejales de la situación, además la resolución o por lo menos la continuidad de ese expediente, que es fundamental, que yo creo que es un tema importante para Villaverde, el Plan General de Ordenación Urbana, el tema del camino del convento, en fin, todo lo que conlleva, ¿no? Todo lo que conlleva la ordenación urbanística del pueblo. Y al día de hoy, pues, es un incumplimiento. Entonces, sí es verdad que el hecho de que se pida esto es sintomático de que no se está cumpliendo. Nosotros, de todas maneras, pensábamos, no sé si lo hemos comentado, que esto también iría incluido en algo que también hemos hablado otras veces, que es el reglamento de funcionamiento, ¿vale? El reglamento de funcionamiento, por ejemplo, de los plenos, que nos parecía que era importante, que se ha hablado en más de una comisión, para que intentemos ordenar el debate, para que no se produzcan situaciones, en fin, que ya hemos vivido aquí y que creemos que no son la mejor imagen que tiene que dar este pleno, situaciones de unos enfrentamientos que han rayado o que han sobrepasado el límite, por así decirlo. No voy a entrar aquí de que quién tiene más responsabilidad y quién tiene menos. Quien tiene la potestad de ordenar el pleno es la alcaldía. La alcaldía es quien tiene la potestad por ley de ordenar el pleno, es el máximo responsable en última instancia. Cualquier fracaso de un pleno, el primer responsable es el alcalde, sea como sea. Entonces la cuestión es, nosotros pensábamos que también podría, no sé, que pudiéramos ordenar las palabras, los tiempos, las mociones. Usted no puede presentarse con 10 mociones porque aburre a... Sobre todo si las mociones tienen 10 páginas. Pero bueno, no se puede presentar aquí con determinado... O por lo menos eso tiene que estar organizado. O sea, yo creo que todo esto entra en el sentido común. También nosotros hicimos una propuesta al respecto, digo, ese reglamento de funcionamiento y de organización y funcionamiento, de que para que las oposiciones no chantajearan a los partidos que ganan las elecciones, pues, oiga, pues a lo mejor hay que modificar, ¿no? De que lo que dice el actual documento de organización y funcionamiento, de que la alcaldía que entra hereda por lo menos la posibilidad de tener una financiación para su equipo de gobierno igual que la del equipo de gobierno precedente, ¿no? Nosotros hicimos esa idea para evitar de que pueda ocurrir lo que nos ocurre a nosotros, que un equipo de gobierno se forme porque el pueblo así lo haya decidido y porque el Pleno también lo haya decidido, y ahora se le niegue la posibilidad de tener una remuneración económica, ¿no? Conforme a sus competencias, conforme a sus responsabilidades, Quiero decir, todo esto nosotros lo propusimos y lo volvemos a dejar ahí. Si hay tiempo de aquí a las próximas elecciones de poder sentarse a valorar este régimen de organización y funcionamiento, dentro del cual, pues, o fuera del cual, vamos, nosotros nos parece correcta la comisión, independientemente de que se trate ampliamente el documento de organización y funcionamiento, sino que se cree esa comisión, que se incluya dentro de las comisiones que existen. No, Santiago, me gustaría que se ciñera al punto, que estamos saliéndonos fuera del contexto. Pues, también es verdad. Bueno, nosotros lo hemos dejado porque ya queda poco tiempo para pedir estas cosas. Entonces, lo que vamos a votar es a favor y nada más. Nos parece oportuno. Tiene el turno de palabra el portavoz del grupo del PSOE. Buenos días de nuevo a todos y todas. Vamos a ver, nosotros los acuerdos de pleno, en la medida de nuestras posibilidades y con los medios que tenemos, pues intentamos que se lleven a cabo todo. Lo que no estamos de acuerdo, porque el órgano fiscalizador del gobierno es el pleno, no hay que crear ninguna comisión para nada, El órgano fiscalizador al equipo de gobierno debe ser el pleno. Por eso vamos a votar en contra de este punto también del orden del día.
¿Tiene alguna réplica? No, la verdad es que no me sorprende la respuesta del portavoz del PSOE. ¿Votos a favor? 6. ¿Abstenciones? Ninguno. ¿En contra? 6. Se levanta la sesión.